La sintaxis del CSS. En este breve video conoceremos la sintaxis del CSS y conoceremos su estructura. Lo primero que debemos saber es que el CSS trabaja con selectores, que pueden ser de diferentes tipos y de los cuales existen varios. Los tres principales que iniciaremos utilizando son el selector de etiqueta, el selector de clase y el selector de identificador, los cuales dentro del CSS se identifican de la siguiente forma. El selector de etiqueta utiliza el nombre de la etiqueta. El selector de clase inicia con un punto más el nombre de la clase y el identificador inicia con el signo de número más el nombre del identificador. Dentro de la sintaxis del CSS también se utilizan los signos de llave, de apertura y de cierre para encerrar las propiedades y los valores. Todos los valores deben de finalizar con punto y coma, porque este signo permite indicar que hemos terminado de colocar el valor. Sin el punto y coma al final de cada valor, la indicación no estará finalizada y por lo tanto el CSS no se aplicará ni se reflejará en nuestro navegador. A nivel de estructura, cada porción de CSS se conoce como regla de CSS y se grafica con los siguientes elementos: con un selector, llaves de apertura y cierre, una propiedad y el valor. Con estos 5 elementos estaríamos conformando una regla de CSS. Y cada regla de CSS estaría aplicando propiedades de estilo que a través de los valores que indicamos podemos controlar. Para estructurar una regla de CSS se hace de la siguiente manera. Primero debemos colocar el selector y este puede llamar una etiqueta, una clase o un identificador, entre otros selectores que también existen. Luego de agregar el selector debemos de añadir un espacio y luego escribir el signo de llave de apertura. En la siguiente línea debemos de colocar la propiedad y es importante que la propiedad esté indentada o que tenga sangría para poder leer mucho mejor el código. La propiedad debe de finalizar en 2 puntos y tener un espacio para colocar el siguiente elemento, el valor, que mencionábamos debe de finalizar siempre en punto y coma para indicar que ya hemos terminado de agregar el valor a esa propiedad. Y finalmente colocamos el signo de llave de cierre. Esto que vemos ahora en pantalla es la estructura de la regla CSS y de esta manera es que deberíamos de escribir cada una de las reglas que necesitemos dentro de nuestra hoja de estilos. Para que podamos ver una regla con propiedad, valor y selector real, cambiaremos el nombre del selector a body o body para llamar la etiqueta general del cuerpo de nuestro documento HTML. Cambiaremos el texto propiedad indicando directamente la propiedad background, refiriéndonos al fondo de este selector que acabamos de colocar, y el valor lo cambiaremos, en el caso de fondos y colores, por un código hexadecimal. Si colocamos el signo de número más 6 ceros, eso estará indicando dentro de esta regla CSS que el cuerpo del documento tendrá un color negro. Y esto que vemos en pantalla es exactamente cómo debemos de estructurar la regla de CSS. Una sola regla de CSS puede tener varias propiedades y varios valores, pero el selector únicamente se escribe una vez. De esta manera podemos aplicar varias personalizaciones a cada uno de los selectores, cambiando su color de fondo, cambiando márgenes internos o márgenes externos, cambiando su color de fuente
o incluso su posición dentro del navegador. En los siguientes videos aplicaremos de manera práctica esto que acabamos de aprender, y es importante tener en mente las partes que componen una regla de CSS, de tal manera que la sintaxis del CSS sea algo que podamos siempre escribir de manera correcta y de esta forma evitar errores dentro del código o dentro del estilo del sitio web.